Nunca habían visto a un hombre tan alto. No era humano. No podía serlo. Medía lo que dos hombres normales apilados, uno sobre el otro. Su cabello era del color del trigo muerto, y sus ojos, azules, fríos, absolutamente vacíos, miraban a la multitud árabe que lo rodeaba con la misma indiferencia con la que un lobo mira a las ovejas. No sonreía. No hablaba. Solo estaba parado en la orilla del río Volga, con los brazos cruzados, cubierto de tatuajes que trepaban desde sus muñecas hasta su cuello, mientras decenas de personas lo observaban con una mezcla de fascinación y terror puro. Ese hombre era un rus, un vikingo, y el diplomático árabe que lo miraba desde el otro lado de la orilla, un hombre llamado Ahmad ibn Fadlan, secretario del califato de Bagdad, acostumbrado a los palacios de mármol y los jardines perfumados, sintió algo que raramente sentía: miedo. No el miedo civilizado de los debates políticos o las traiciones de palacio. El miedo primitivo. El miedo que sientes cuando algo más grande que tú te recuerda que eres frágil, que eres pequeño, que eres mortal. Ibn Fadlan sobrevivió al encuentro, sobrevivió a todo lo que siguió, y cuando regresó a Bagdad, escribió algo, un relato, una crónica de su viaje al norte, al corazón del mundo vikingo. Y lo que escribió no era un reporte diplomático seco lleno de cifras y tratados. Era una confesión, la confesión de un hombre que fue al fin del mundo conocido y vio cosas que ningún árabe había visto antes, cosas que lo fascinaron, cosas que lo repugnaron. Y una cosa, una sola escena, a orillas de ese mismo río, que lo dejó paralizado de horror durante días, incapaz de dormir, incapaz de comer, incapaz de quitársela de la mente. Lo que presenció en ese río es lo más perturbador que se ha documentado sobre los vikingos. Jamás. Pero para entenderlo, hay que empezar desde el principio. Hay que entender por qué dos mundos que nunca deberían haberse cruzado, el Islam dorado del siglo X y los guerreros de hielo del norte, terminaron mirándose a los ojos a orillas del Volga. Y todo comenzó, como casi todo en la historia, con un hombre desesperado y una carta. Almis, rey de los búlgaros del Volga, gobernaba un territorio enorme rodeado de enemigos que no dormían. Necesitaba aliados. Necesitaba legitimidad y, sobre todo, necesitaba al hombre más poderoso del mundo de su lado, el califa de Bagdad, cabeza del imperio islámico, gobernante de la civilización más avanzada del planeta en ese momento. Le escribió una carta. Le pedía maestros religiosos, ingenieros militares, oro para construir fortalezas. El califa aceptó, y así nació la misión que cambiaría todo. Una caravana enorme partió de Bagdad hacia el norte. Cientos de hombres, camellos cargados de regalos, soldados de escolta, y entre ellos, casi invisible, viajaba un secretario llamado Ahmad ibn Fadlan. Su trabajo era tomar notas. No imaginaba lo que esas notas se convertirían. 3000 kilómetros le esperaban. Montañas, estepas infinitas, ríos que no aparecían en ningún mapa, tribus sin nombre, tormentas de nieve que enterraban hombres vivos. La caravana fue golpeada una y otra vez. Algunos murieron, otros desertaron. Ibn Fadlan siguió. Porque al final del camino lo esperaba algo que ningún hombre de su mundo había documentado antes. Una civilización de guerreros que el Islam conocía solo de rumores y pesadillas. Los Rus, los vikingos del este. Y cuando los vio por primera vez en la orilla del Volga, ese gigante con ojos de lobo mirándolo sin parpadear, entendió que los rumores se habían quedado cortos, muy cortos. El frío llegó antes que cualquier otra cosa. No el frío que Ibn Fadlan conocía de las noches del desierto, que picaba la piel y luego desaparecía con el amanecer. Este frío era diferente. Era un frío con intención, un frío que se metía dentro de los huesos y se quedaba ahí.
como un inquilino que no piensa marcharse. Un frío que mataba caballos durante la noche y amanecía con cadáveres rígidos como estatuas de piedra esparcidos por el campamento. La caravana llevaba semanas viajando hacia el norte y cada día el mundo se volvía más extraño, más hostil, más ajeno a todo lo que Ibn Fadlan conocía. Bagdad quedaba atrás como un sueño. Bagdad, en ese momento, era la ciudad más extraordinaria de la tierra. 1 millón de habitantes. Bibliotecas con cientos de miles de manuscritos. Hospitales con médicos que operaban cataratas. Observatorios astronómicos. Mercados donde se vendían especias de la India, seda de China, oro de África. El califato abasí no era solo un imperio político, era la vanguardia de la civilización humana. Matemáticas, filosofía, medicina, astronomía. Todo florecía en Bagdad con una intensidad que Europa, hundida en su oscuridad medieval, no podría ni imaginar durante siglos. Y Ahmad ibn Fadlan era producto de ese mundo. Un hombre culto, refinado, acostumbrado a los debates intelectuales en los salones del palacio califal. Un hombre que había leído a los griegos, que conocía la teología islámica con profundidad, que elegía sus palabras con la precisión de un cirujano. Ese hombre estaba ahora temblando de frío en una estepa sin fin, con los pies envueltos en trapos, mirando un horizonte que no prometía nada. Pero Ibn Fadlan era también algo más. Era observador. Era curioso, con una intensidad casi enfermiza, y mientras la caravana avanzaba hacia el norte, él escribía. Escribía todo. Las tribus que encontraban en el camino, los Oghuz, los Bashkir, los Pechenegs, cada una más extraña y más feroz que la anterior. Escribía sus costumbres, sus rituales, sus leyes, sin juzgar, solo observando, o casi sin juzgar, porque cuando los Bashkir le explicaron que adoraban a 12 dioses, el dios del invierno, el dios del verano, el dios de la lluvia, el dios de los caballos, Ibn Fadlan, hombre de fe profunda, tuvo que morderse la lengua con fuerza para no responder lo que pensaba. Lo escribió después, en privado. Sus creencias son absurdas, pero su valentía es indiscutible. Era esa tensión entre el juicio y la fascinación la que haría de su crónica algo único, algo que ningún escritor de su tiempo podría haber producido. Porque Ibn Fadlan no viajó al norte con un ejército conquistador que borraba lo que no entendía. Viajó solo con una pluma, y esa pluma lo obligaba a mirar. La caravana llegó finalmente al reino de Almis, el rey que había pedido ayuda al califato. Y aquí apareció el primer problema. El primero de muchos. Almis era un hombre inteligente, pragmático, con la mirada calculadora de quien ha sobrevivido toda su vida rodeado de lobos. Quería la alianza con el califato. Sí. Quería los maestros religiosos. Sí. Pero cuando Ibn Fadlan le entregó la carta oficial del califa junto con los regalos, telas finas, joyas, especias, Almis leyó el documento en silencio, lo dobló con cuidado y luego levantó la vista con una expresión que Ibn Fadlan describió como la cara de un hombre que ha recibido exactamente la mitad de lo que esperaba. El dinero para las fortalezas no había llegado. El califa había enviado palabras y seda, pero no oro, para construir muros. Almis no dijo nada en ese momento. Sonrió. Agradeció. Organizó un banquete, pero Ibn Fadlan, que era muy bueno leyendo a las personas, entendió en ese instante que la misión diplomática que había cruzado 3000 kilómetros de infierno era, en términos prácticos, un fracaso parcial. No importaba, porque lo que estaba a punto de ver haría que cualquier fracaso diplomático pareciera completamente irrelevante. Fue Almis quien se lo dijo, casi de pasada, entre bocado y bocado durante el banquete. Han llegado los Rus. Ibn Fadlan levantó la vista de su plato. ¿Los Rus? Preguntó.
Almis asintió con la cabeza, con la naturalidad de quien anuncia que ha llegado una tormenta que ya estaba prevista. Comerciantes. Vienen todos los años por el río. Traen pieles, esclavos, espadas. Se quedan unas semanas y se van. Una pausa. Pero este año han traído a uno de sus muertos. Ibn Fadlan dejó de comer. Nadie los oyó llegar. Esa era la primera cosa que perturbaba de los Rus. No anunciaban su llegada con tambores ni con heraldos. No mandaban emisarios por adelantado. Simplemente aparecían. Un día el río estaba vacío y al día siguiente había 20 barcos largos y oscuros anclados en la orilla, como si hubieran brotado del agua durante la noche. Ibn Fadlan los vio por primera vez desde la distancia y se detuvo en seco. No eran lo que esperaba. Y él no sabía exactamente qué esperaba, pero no era esto. Eran enormes. No todos, pero la mayoría superaba en altura a cualquier hombre de la caravana árabe. Sus cuerpos eran como arquitectura, anchos, duros, construidos por décadas de remar contra corrientes imposibles, de cargar barcos sobre sus hombros a través de tierra firme, de sobrevivir inviernos que habrían matado a cualquier hombre normal en días. Llevaban el cabello largo o rapado en patrones que Ibn Fadlan nunca había visto. Algunos tenían trenzas en la barba. Otros llevaban el cráneo completamente afeitado, excepto por una sola franja de pelo en el centro, como una cresta de guerra. Y los tatuajes. Ibn Fadlan escribió sobre los tatuajes con una fascinación que casi no podía disimular. Desde las uñas hasta el cuello, cada centímetro de piel visible estaba cubierto de figuras oscuras, árboles, serpientes, animales que no existían en ningún bestiario árabe. Runas que parecían letras de un alfabeto diseñado por alguien que odiaba la suavidad. No eran decoración, eran una declaración. Jamás he visto cuerpos más perfectos, escribió Ibn Fadlan. Y luego, casi avergonzado de haberlo escrito, añadió, aunque sus costumbres son las más sucias que he presenciado en mi vida. Esa contradicción, la admiración y el horror simultáneos, definiría cada página que escribió sobre los Rus. Porque los vikingos eran, para Ibn Fadlan, exactamente eso. Una contradicción viviente. Guerreros de una ferocidad sin igual que lloraban sin vergüenza por sus muertos. Hombres que cruzaban 1000 kilómetros de océano helado, sin brújula ni mapa, guiados solo por las estrellas y el instinto, pero que no veían ningún problema en orinar donde estaban parados en ese momento. Comerciantes brutalmente eficientes que negociaban con la frialdad de banqueros experimentados durante el día y bebían hasta perder el conocimiento durante la noche. Hombres que veneraban a sus dioses con una intensidad casi mística, pero que no tenían ningún concepto de higiene personal tal como Ibn Fadlan lo entendía. Escribió, con una mezcla de incredulidad y repulsión, que todos los Rus, hombres, mujeres, esclavos, se lavaban las manos y la cara cada mañana en el mismo recipiente de agua. El mismo, sin cambiarla. El primero se lavaba, escupía en el agua, se sonaba la nariz dentro y pasaba el recipiente al siguiente, y así hasta el último. Es la cosa más sucia que he visto en mi vida, anotó. Pero también escribió esto, y aquí está el núcleo de todo. Son el pueblo más valiente que existe. No temen a la muerte. La abrazan como si fuera una vieja amiga. ¿Por qué? Esa era la pregunta que Ibn Fadlan no podía quitarse de la cabeza mientras los observaba moverse por el campamento con esa calma absoluta, esa indiferencia total ante el peligro. ¿Por qué un hombre no teme morir? La respuesta estaba en sus dioses. Los Rus adoraban principalmente a Odín. Y Odín no era un dios de paz ni de misericordia. Odín era el dios de la guerra, de la sabiduría y de la muerte.
un dios que había sacrificado su propio ojo para obtener conocimiento y se había colgado de un árbol durante 9 días para descubrir el secreto de las runas. Un dios que enviaba a sus valquirias, mujeres guerreras que cabalgaban entre los muertos, a escoger a los caídos más valientes del campo de batalla para llevarlos al Valhalla. El Valhalla. Ahí estaba la clave. Para un vikingo, morir en combate no era el fin, era el comienzo. Era la puerta de entrada al salón dorado de Odín, donde los guerreros más valientes bebían, festejaban y combatían eternamente, preparándose para la batalla final del fin del mundo, el Ragnarok. Morir en la cama, enfermo y viejo, era la verdadera tragedia. Era la muerte de los cobardes. La muerte que cerraba las puertas del Valhalla para siempre. Ibn Fadlan procesó esta información con la mente de un teólogo islámico y la escribió sin comentario adicional. Pero entre líneas se lee algo poderoso. El reconocimiento de que estos hombres tenían una razón para no temer. Una razón tan profunda y tan absoluta como la suya propia. 2 fe, 2 certezas. 2 mundos que se miraban el uno al otro a orillas del Volga, sin entender nada y entendiéndolo todo al mismo tiempo. Y fue en ese momento de observación, casi filosófica, cuando uno de los hombres de Almis se acercó a Ibn Fadlan y le dijo algo que cortó todos sus pensamientos de raíz. El muerto que trajeron. Esta noche preparan el funeral. Ibn Fadlan levantó la vista hacia el río. En la orilla, los Rus habían sacado uno de sus barcos del agua y lo habían colocado sobre troncos en tierra firme. Alrededor del barco, hombres y mujeres se movían con una actividad silenciosa y organizada que parecía el ensayo de una obra de teatro que llevaban siglos representando. ¿Puedo verlo?, preguntó Ibn Fadlan. El hombre dudó. Puedes intentarlo, pero prepárate. ¿Para qué? Una pausa larga. Para todo. El jefe había muerto 10 días antes. 10 días en los que su cuerpo había permanecido en una tumba temporal, preservado por el frío del norte, esperando. Porque los Rus no enterraban a sus grandes hombres de cualquier manera. No los metían en un hoyo en la tierra y rezaban sobre ellos. Eso era para la gente ordinaria. Para un jefe, para un caudillo, para un hombre que había vivido y muerto con la espada en la mano, el ritual era algo completamente distinto. Algo que Ibn Fadlan nunca olvidaría. Todo comenzó con una pregunta que los Rus hacían entre las esclavas del jefe muerto y que Ibn Fadlan escuchó traducida al árabe con una expresión de incredulidad absoluta en el rostro. ¿Quién de vosotras quiere morir con él? Silencio. Y entonces una joven esclava dio un paso al frente. Ibn Fadlan la describió como una muchacha joven, no especialmente hermosa ni especialmente alta, con los ojos de alguien que ha tomado una decisión desde un lugar tan profundo que ya no hay vuelta atrás. No lloraba, no temblaba, simplemente estaba de pie, con los brazos a los lados, mirando al frente. Yo iré con él. Desde ese momento, la joven dejó de ser una esclava. Se convirtió en algo sagrado. Las mujeres del grupo la rodearon. La lavaron, la vistieron con ropas finas, le pusieron joyas que jamás había usado en vida. Le daban de beber una mezcla que Ibn Fadlan no pudo identificar exactamente. Algo fermentado, algo que la hacía hablar más despacio y reír sin razón aparente. No era tortura, era preparación. La estaban llevando, poco a poco, desde este mundo hacia el siguiente. Durante los días que siguieron, la joven fue llevada de tienda en tienda, de hombre en hombre, entre los guerreros del grupo, y cada uno le decía lo mismo. Dile a tu señor que hice esto por amor a él. Era un mensaje que ella llevaría consigo al otro lado. Ibn Fadlan observaba todo esto con la pluma temblando ligeramente en la mano. No por miedo,
por la intensidad de lo que estaba presenciando, porque lo más perturbador no era la violencia, era la calma, la absoluta, serena, inquebrantable calma con la que todos, incluida la joven, participaban en este ritual. No había desesperación, no había resistencia. Había una certeza colectiva tan profunda que hacía que cualquier objeción externa pareciera, en ese contexto, la verdadera locura. Estos hombres no estaban cometiendo un crimen, estaban cumpliendo una obligación sagrada. Y esa distinción es la que dejó a Ibn Fadlan sin argumentos. El día del funeral llegó con un amanecer gris y un viento que cortaba como metal. Sacaron el cuerpo del jefe de su tumba temporal. Lo vistieron con sus mejores ropas, túnica de seda, pantalones, botas, un caftán forrado de piel, y lo sentaron dentro del barco, recostado contra una estructura de madera como si estuviera descansando. A su alrededor colocaron sus armas, espada, hacha, arco, carcaj lleno de flechas. Después vinieron los animales. 2 caballos, llevados al galope hasta agotarlos y sacrificados con golpes rápidos de espada. 2 vacas, un perro cortado en 2 mitades colocadas a los pies del muerto. Gallinas, todo dentro del barco, todo acompañándolo al otro lado. Ibn Fadlan miraba desde una distancia prudente, tomando notas con una velocidad que casi no podía seguir el ritmo de lo que veía. Entonces llegó el ángel de la muerte. Así la llamaban los Rus. No era un hombre, era una mujer, anciana, de complexión robusta, con el cabello completamente blanco y los ojos del color del cielo antes de una tormenta. Llevaba una túnica especial, llevaba un cuchillo de hoja ancha colgado al cinto, y se movía por el campamento con la autoridad absoluta de alguien que ha hecho esto decenas de veces y lo hará decenas de veces más. Era ella quien dirigía todo. Era ella quien tomaría las decisiones finales. Ibn Fadlan la observó moverse hacia la joven esclava y hablarle en voz baja. La joven escuchó, asintió, y entonces hizo algo que heló la sangre del diplomático árabe más que cualquier temperatura del norte. Sonrió, una sonrisa genuina, tranquila, casi aliviada, como alguien que finalmente va a casa después de un viaje muy largo. Los guerreros Rus formaron un círculo alrededor del barco. Golpeaban sus escudos con las espadas, creando un ritmo sordo y constante que resonaba en el pecho como un segundo corazón. No gritaban, no rugían, solo ese golpe. Uno, 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 una y otra vez, como un reloj contando los segundos finales. La joven fue llevada al interior del barco. Ibn Fadlan intentó acercarse para ver mejor. Uno de los Rus lo interceptó, bloqueándole el paso con un brazo como un tronco de árbol, y le dijo algo en nórdico que el intérprete tradujo después. Si te acercas más, te mato. Ibn Fadlan se quedó donde estaba, pero escuchó todo. El ritmo de los escudos acelerando, las voces de las mujeres elevándose en algo que no era un llanto, sino un canto, grave, antiguo, sin melodía reconocible. Y luego, un silencio tan absoluto y tan repentino que pareció que el mundo entero había dejado de respirar. Después, el fuego. Las llamas subieron tan rápido que parecía imposible. En cuestión de segundos, el barco entero era una columna de fuego que alcanzaba el cielo gris del norte con una violencia casi obscena. La madera seca, las telas, las pieles, los cuerpos, todo ardía con una intensidad que generaba su propio viento, que empujaba hacia atrás a los hombres que estaban a 10 metros de distancia. El calor era tan brutal que Ibn Fadlan tuvo que cubrirse la cara con el brazo. Y los Rus no se movieron. Se quedaron parados alrededor del fuego, mirándolo. Algunos con los brazos cruzados, algunos con la mano en la empuñadura de la espada, no por amenaza, sino por costumbre, porque era la postura natural de sus cuerpos. Ninguno lloraba. Ninguno apartaba la mirada.
Miraban arder a su jefe y a la joven que lo acompañaba con la misma expresión serena con la que un hombre mira el amanecer. Esto era la gloria. Esto era lo correcto. Esto era exactamente como debía ser. Ibn Fadlan no podía moverse. No era el calor lo que lo paralizaba. Era algo más difícil de nombrar. Era el impacto de presenciar una fe tan total, tan absoluta, tan completamente ajena a todo lo que él conocía, que su cerebro simplemente no encontraba el casillero donde archivarla. No era barbarismo, no era ignorancia, era convicción. La misma convicción que él sentía cuando rezaba hacia la Meca, pero expresada de una manera que su mundo nunca podría haber imaginado. Fue entonces cuando se acercó a uno de los Rus que hablaba un poco de árabe, un comerciante que había hecho el viaje al sur suficientes veces como para aprender algunas palabras, y le hizo la pregunta que no podía contener más. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué no lo entierran en la tierra? El hombre lo miró con algo que no era exactamente desprecio, pero se le parecía bastante. Vosotros, los árabes, sois muy tontos, dijo, sin agresión, como un hecho. Cogéis al hombre que más amabais, al hombre más poderoso entre vosotros, y lo metéis en la tierra para que los gusanos y los insectos se lo coman. Nosotros lo quemamos en un instante y su alma sube directamente al paraíso. ¿Quién lo ama más? ¿Vosotros o nosotros? Ibn Fadlan no respondió. No porque no tuviera respuesta. Tenía toda una teología para responder. Tenía siglos de pensamiento islámico sobre la muerte, el alma y el más allá que podría haber desplegado con precisión y elocuencia. No respondió porque en ese momento, frente a ese fuego, la pregunta le pareció genuinamente difícil. Y un hombre honesto, cuando encuentra una pregunta genuinamente difícil, se calla. Lo escribió exactamente así en su crónica, sin editar, sin suavizar. Con la honestidad brutal de alguien que entiende que el valor real de un testimonio está en no mentir, ni siquiera a uno mismo. Esa honestidad es lo que hace de Ibn Fadlan algo extraordinario. No era un propagandista del califato. No era un misionero tratando de convencer a nadie. Era un observador que se permitía ser sacudido por lo que veía y que tenía el coraje de escribirlo tal como lo sentía. Pero el encuentro con los Rus no terminó en ese funeral. Terminó, o más bien alcanzó su punto más oscuro, días después. Cuando Ibn Fadlan entendió que el comercio que estos hombres practicaban no era solo de pieles y espadas, era comercio de personas. Los Rus eran, entre otras cosas, los traficantes de esclavos más eficientes y más brutales del mundo medieval. Su red comercial se extendía desde las costas del mar Báltico hasta Bagdad, desde el norte de Europa hasta Constantinopla, y el producto más valioso que transportaban por el río Volga, el producto que generaba más oro, el producto por el que los mercados de Bagdad y Bizancio pagaban fortunas, eran los seres humanos, eslavos principalmente. De ahí viene la palabra esclavo, del latín slavus, que a su vez viene de eslavo. Un pueblo tan sistemáticamente capturado y vendido por los Rus que su nombre étnico se convirtió en sinónimo de servidumbre en todos los idiomas de Europa. Ibn Fadlan los vio. Hileras de hombres y mujeres encadenados, sentados en silencio en la orilla del río, esperando ser cargados en los barcos como mercancía. Algunos miraban al suelo, otros miraban al horizonte con la expresión de quien ya ha cruzado mentalmente hacia un lugar donde el dolor no llega. Y los Rus los vigilaban con la misma indiferencia con la que vigilaban sus balas de piel de zorro. Era negocio, solo negocio. Ibn Fadlan escribió sobre esto también, con menos detalle que sobre el funeral, curiosamente, como si la esclavitud, institución que el propio mundo islámico practicaba con normalidad, no le generara la misma conmoción que los rituales funerarios, lo cual dice tanto sobre él como sobre su época.
Pero había algo más que perturbaba a Ibn Fadlan sobre los Rus. Algo más sutil que el fuego y las cadenas. Algo que notó en los días que pasó observándolos comerciar, beber, rezar a sus ídolos de madera en la orilla del río. Su completa y absoluta ausencia de miedo. No solo en el combate, en todo. En la enfermedad, en la tormenta, en la muerte ajena y en la propia. Una indiferencia ante el sufrimiento, el suyo y el de los demás, que no venía de la crueldad, sino de algo más profundo, de una cosmología entera construida sobre la certeza de que el mundo terminaría, que los dioses mismos morirían en el Ragnarok, y que frente a esa inevitabilidad lo único que importaba era cómo vivías el tiempo que tenías. No había nada que temer porque todo, absolutamente todo, ya estaba perdido de antemano. Solo quedaba la valentía, y fue esa valentía, esa locura organizada y sagrada, la que pronto pondría al mundo islámico de rodillas. Porque los Rus que Ibn Fadlan estaba observando comerciar pacíficamente a orillas del Volga no eran la excepción, eran la regla. Y había otros como ellos, miles, decenas de miles, que en ese mismo momento navegaban hacia el sur con algo más que pieles y esclavos en los barcos. Navegaban con hambre. Hay un momento en la historia en que un pueblo deja de comerciar y empieza a conquistar. No es una decisión que se toma en una reunión. No hay un rey que se levanta un día y declara, a partir de hoy, dejamos de vender y empezamos a tomar. Es algo más orgánico, más oscuro, más inevitable. Es el momento en que un pueblo mira a su alrededor, calcula sus fuerzas contra las del mundo que lo rodea y llega a una conclusión simple y devastadora. Podemos. Los Rus llegaron a esa conclusión a mediados del siglo X, y el mundo islámico fue el primero en sentirlo. Para entender lo que ocurrió, hay que entender la geografía. El río Volga no era solo un río, era la autopista comercial más importante de Europa del Este. Conectaba el Báltico con el mar Caspio, el norte helado con el corazón caliente del mundo islámico. Por ese río viajaban las pieles del Ártico, el ámbar del Báltico, los esclavos eslavos, y en dirección contraria llegaba la plata árabe, monedas de plata del califato que los arqueólogos encuentran hasta hoy, enterradas en campos de Suecia y Noruega, a miles de kilómetros de donde fueron acuñadas. Era una relación comercial que funcionaba, que beneficiaba a ambos lados, hasta que dejó de funcionar. El problema fue la plata. Siempre es el dinero. El califato comenzó a escasear en sus pagos, las rutas se volvieron menos rentables y los Rus, hombres con la paciencia de un lobo, pero no la paciencia infinita de una piedra, empezaron a hacer cálculos diferentes. Si el comercio no daba suficiente, había otra opción: el saqueo. Y aquí es donde la historia da un giro que los libros de texto casi nunca cuentan. Porque cuando la mayoría de la gente piensa en vikingos saqueando, piensa en costas inglesas, en monasterios irlandeses, en aldeas francesas. El norte de Europa, el mundo cristiano. Pero los vikingos también saquearon el mundo islámico, con una brutalidad que dejó cicatrices que duraron generaciones. El año en que ocurrió el ataque más devastador, una flota de Rus bajó por el Volga con 500 barcos. 500. No era una redada, era una invasión. Cruzaron el mar Caspio y cayeron sobre las costas del sur, territorios que hoy son Azerbaiyán, Irán, Dagestán, con una velocidad y una violencia que las defensas locales simplemente no podían procesar. No había precedente. Nadie había atacado desde el mar Caspio. Nadie pensaba que fuera posible. El mar Caspio era, para el mundo islámico, un lago interior rodeado de civilización, un lugar seguro. Dejó de serlo en cuestión de días. Las ciudades costeras ardieron.
Los habitantes que no huyeron fueron capturados o masacrados. Los Rus saquearon durante meses, moviéndose con esa eficiencia metódica que los caracterizaba, cargando los barcos con todo lo que podían llevar y destruyendo lo que no podían cargar, simplemente para que no quedaran nada de valor cuando se fueran. Y luego, cuando sus barcos estaban tan llenos que casi rozaban el agua, emprendieron el regreso hacia el norte. Fue en ese regreso cuando cometieron el único error. Se detuvieron a descansar en la orilla del Volga, en territorio de los jazares, un pueblo guerrero que controlaba la desembocadura del río y que había tenido, hasta ese momento, una relación relativamente neutral con los rus. Los rus habían pedido permiso para cruzar el territorio jázaro al ir al sur. Los jázares lo habían concedido, a cambio de la mitad del botín al regreso. Los rus pagaron. Entregaron la mitad de lo saqueado con la puntualidad de quienes respetan un contrato. Pero los jázares tenían un problema interno que los rus no habían calculado. Sus tropas de élite eran musulmanes, guerreros mercenarios que servían al rey jázaro, pero que profesaban el Islam con una intensidad que ningún contrato comercial podía moderar. Y cuando esos guerreros vieron llegar los barcos cargados con el producto del saqueo de ciudades musulmanas, cuando vieron los cautivos, los objetos robados de las mezquitas, las marcas del fuego en todo lo que traían, algo se rompió dentro de ellos que ninguna orden del rey pudo contener. Fueron al rey. Le dijeron, déjanos vengarlos. El rey intentó disuadirlos. Mandó un mensajero a los rus avisándoles del peligro, dándoles tiempo para prepararse. Un gesto que los historiadores debaten hasta hoy. Lealtad al contrato, cobardía, cálculo político, pero que en la práctica no cambió nada. Porque cuando 15.000 guerreros jázaros y musulmanes cayeron sobre los rus en la orilla del Volga, el aviso previo no fue suficiente. La batalla duró 3 días. 3 días de combate tan brutal y tan constante que los cronistas árabes que lo describieron después lo compararon con el fin del mundo. Los rus pelearon como siempre peleaban, sin retroceder, sin rendirse, con esa indiferencia ante la muerte que Ibn Fadlan había observado en el funeral y que en combate se convertía en algo casi sobrenatural. Pero eran superados en número por 5-1. Al final del tercer día, la mayoría de los rus habían muerto. Los que lograron escapar huyeron río arriba, solo para encontrar a otra tribu, los búlgaros del Volga, los mismos que Ibn Fadlan había visitado, esperándolos, no por conspiración, por oportunismo. Los búlgaros vieron barcos dañados, hombres exhaustos y heridos, y tomaron la decisión que cualquier pueblo de esa época habría tomado. Los atacaron. De los 500 barcos que habían bajado por el Volga meses antes, llegaron al norte fragmentos. Sobrevivientes contando una historia que recorrió todos los asentamientos vikingos del este como un escalofrío. El sur era peligroso, el sur mordía de vuelta. Pero los rus no eran un pueblo que aprendía la lección de no atacar. Eran un pueblo que aprendía la lección de atacar mejor. Y mientras Ibn Fadlan completaba su viaje de regreso a Bagdad, mientras ordenaba sus notas y preparaba la crónica que entregaría al califa, algo estaba cambiando en los asentamientos del norte. Los rus estaban mirando en una dirección diferente. Ya no solo al sur, hacia el mundo islámico. Miraban al oeste, hacia una ciudad que era, en ese momento, la más rica y la más poderosa de toda Europa. Una ciudad con murallas que nadie había podido romper en siglos. Una ciudad que era el sueño de todo conquistador desde Atila hasta Carlomagno. Constantinopla. Y esta vez no vendrían a comerciar. Constantinopla no era una ciudad. Era una idea. Era la demostración viviente de que la civilización humana podía alcanzar algo cercano a la perfección si se le daba suficiente tiempo, suficiente oro y suficiente voluntad.
Sus murallas, la triple muralla de Teodosio, llevaban más de 500 años en pie y nunca habían sido rotas. Ni por los persas, ni por los árabes, ni por los búlgaros, ni por ninguno de los imperios y pueblos que lo habían intentado y habían fracasado con una regularidad que ya bordeaba lo ceremonial. Dentro de esas murallas vivía 1 millón de personas. Sus mercados vendían seda de China, especias de la India, marfil de África. Sus iglesias tenían cúpulas cubiertas de oro que brillaban desde el mar a kilómetros de distancia. Su emperador gobernaba desde un palacio tan grande y tan elaborado que los embajadores extranjeros que lo visitaban por primera vez lo describían invariablemente con la misma palabra: imposible. Todo en Constantinopla era imposible. Imposiblemente grande, imposiblemente rico, imposiblemente hermoso. Una ciudad que existía en el límite entre lo real y lo legendario, entre la historia y el mito, entre lo que los hombres construyen y lo que solo los dioses deberían poder construir. Y los Rus la querían. La habían querido desde la primera vez que un barco vikingo bajó por los ríos del este y un marinero entrecerró los ojos ante el horizonte y vio ese destello dorado en la distancia. Desde ese momento, Constantinopla se convirtió en la obsesión del norte. La llamaban Miklagardr, la gran ciudad. No necesitaba más descripción que esa, era simplemente la ciudad más grande que existía, y eso lo decía todo. El primer ataque llegó décadas antes del viaje de Ibn Fadlan. 200 barcos rus aparecieron de repente en el Bósforo un amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Los habitantes que los vieron desde las murallas no entendieron al principio lo que miraban. Una flota tan grande moviéndose en silencio hacia las murallas de la ciudad más protegida del mundo parecía más que una amenaza real, una visión, una pesadilla colectiva. No era una pesadilla. Los Rus desembarcaron en los suburbios y comenzaron a hacer lo que mejor sabían hacer. Quemaron. Saquearon, masacraron con esa eficiencia metódica y esa ausencia total de excitación que hacía que combatirlos se sintiera como combatir a una fuerza de la naturaleza más que a un ejército humano. Los cronistas bizantinos describieron la escena con un horror que todavía se siente a través de los siglos. Iglesias ardiendo, sacerdotes muertos en los altares, el humo negro de los suburbios tiñendo el amanecer de rojo y naranja. Pero Constantinopla tenía un secreto, un arma que ningún atacante había podido superar, un arma tan devastadora y tan misteriosa que sus enemigos la atribuían no a la ingeniería humana, sino a la intervención directa de Dios: el fuego griego. Nadie sabía exactamente cómo funcionaba. Eso era parte de su poder. Era una sustancia líquida, oscura, que ardía con una intensidad que el agua no podía apagar. Al contrario, el agua la hacía arder con más fuerza. Se lanzaba desde tubos montados en los barcos bizantinos, proyectada en arcos de fuego líquido que caían sobre los cascos de madera de los barcos enemigos y los convertían en antorchas en segundos. Los Rus nunca habían visto nada igual. Los barcos bizantinos salieron al encuentro de la flota rus en el Bósforo y abrieron los tubos. Lo que siguió no fue una batalla naval, fue un apocalipsis. El fuego griego cayó sobre los barcos de madera vikingos como lluvia del infierno. Los hombres que saltaban al agua para escapar de las llamas descubrían que el fuego los seguía hasta el mar, ardiendo sobre la superficie del agua, como si el océano mismo se hubiera convertido en combustible. Los gritos llegaban hasta las murallas de la ciudad. Los ciudadanos de Constantinopla que miraban desde las almenas vieron el Bósforo convertirse en un infierno flotante y cayeron de rodillas, dando gracias a Dios. Los Rus que sobrevivieron remaron de vuelta al norte con las manos quemadas y el alma marcada. Pero volvieron. Por supuesto que volvieron. Eran Rus.
El fracaso no era una razón para detenerse, era una razón para aprender. El segundo ataque fue más grande, el tercero fue más grande todavía. Cada vez llegaban con más barcos, con tácticas diferentes, con alianzas nuevas, y cada vez Constantinopla resistía, a veces con el fuego griego, a veces con la diplomacia, a veces con algo más sorprendente que cualquier arma, con oro. Porque los emperadores bizantinos eran, ante todo, pragmáticos, y en algún momento de esa larga danza de ataques y resistencias, algún emperador especialmente inteligente llegó a una conclusión que cambió la historia. Si no podías destruir a los Rus, los comprabas, no como esclavos, como soldados. La oferta fue tan audaz que resulta casi increíble. El emperador de Bizancio, gobernante del imperio más sofisticado de Europa, le ofreció a los guerreros vikingos convertirse en su guardia personal, su escolta de élite, los hombres encargados de proteger su vida con la suya propia. Los Rus aceptaron, y así nació la Guardia Varega, la unidad militar más temida y más legendaria del imperio bizantino. Guerreros vikingos con hachas de doble filo, tatuados de pies a cabeza, vestidos con armadura bizantina, pero conservando cada costumbre, cada ritual, cada fibra de su identidad nórdica, patrullando los pasillos dorados del Palacio Imperial de Constantinopla. La imagen es casi imposible de procesar. Los mismos hombres que Ibn Fadlan había observado con fascinación y terror a orillas del Volga, los mismos que quemaban a sus muertos en barcos y bebían en cuernos y rezaban a Odín, ahora custodiaban el trono más refinado de la tierra. Dos mundos que no deberían poder coexistir, coexistiendo. Y funcionó. Durante siglos, funcionó. Los emperadores dormían seguros porque sus guardias varegios no podían ser sobornados por las facciones políticas del palacio, simplemente porque no entendían ni les importaban esas facciones. Su lealtad era al oro y al hombre que lo pagaba. Simple, absoluta, inquebrantable. Pero mientras los Rus encontraban su lugar en el corazón del imperio bizantino, algo estaba ocurriendo en el norte que lo cambiaría todo. Algo que Ibn Fadlan, de vuelta en Bagdad ordenando sus notas, no podía haber previsto. Los Rus estaban cambiando, no sus cuerpos, no su valentía, no esa indiferencia ante la muerte que los hacía diferentes a cualquier otro pueblo de la tierra. Estaban cambiando por dentro. Y el hombre responsable de ese cambio era un príncipe que había tomado una decisión que sus propios guerreros consideraban la cosa más aterradora que habían escuchado en sus vidas. Quería bautizarse. Su nombre era Vladimir. Y era, por cualquier medida razonable, el hombre más violento que había gobernado el mundo rus hasta ese momento. Lo cual era decir muchísimo, porque ese listón estaba extraordinariamente alto. Había llegado al poder pisando cadáveres. Literalmente, mató a su propio hermano para tomar el trono de Kiev. Tenía, según las crónicas, 800 concubinas repartidas en diferentes ciudades. Había ordenado sacrificios humanos a Perún, el dios del trueno, con una regularidad que escandalizaba incluso a sus propios sacerdotes. Era el tipo de hombre ante el que otros hombres violentos bajaban la vista. Y ese hombre decidió, en algún momento de su vida, que los dioses del norte no eran suficientes. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es tan pragmática, tan brutalmente calculadora, tan perfectamente vikinga en su lógica, que resulta casi admirable en su cinismo. Vladimir entendía algo que sus predecesores no habían querido ver. El mundo estaba cambiando. Los pueblos, sin una religión organizada, sin una iglesia que estructurara la sociedad, sin un Dios único que diera cohesión a un Estado, estaban siendo absorbidos, conquistados o marginados por los grandes imperios que sí la tenían. El Islam tenía al califato,
El cristianismo tenía a Bizancio y al Sacro Imperio Romano. Los pueblos paganos del norte eran considerados bárbaros, literalmente gente fuera de la civilización, sin importar cuán valientes o cuán inteligentes fueran. Vladimir no quería ser un bárbaro, quería ser un emperador. Para eso necesitaba una religión. Lo que ocurrió después es una de las historias más extraordinarias de la Edad Media y una que casi ningún libro de historia cuenta con la atención que merece. Vladimir convocó a emisarios de todas las grandes religiones del mundo conocido y les pidió que le presentaran su caso, que le vendieran a su Dios. Llegaron los musulmanes del califato. Describieron el paraíso, la ley islámica, la grandeza de Alá. Vladimir escuchó con atención. Luego preguntó, ¿es cierto que no podéis beber alcohol? Los emisarios confirmaron que así era. Vladimir negó con la cabeza. Beber es la alegría de los rus. No podemos vivir sin eso. Los musulmanes fueron despedidos. Llegaron emisarios judíos. Describieron su fe, su historia, su ley. Vladimir los escuchó. Luego preguntó dónde estaba su tierra, su reino, su centro de poder. Dios nos la quitó por nuestros pecados, respondieron. Vladimir frunció el ceño. Me estáis pidiendo que adopte la religión de un pueblo al que su propio Dios castigó quitándole su tierra. Los judíos fueron despedidos. Llegaron emisarios católicos de Roma. Sus argumentos no impresionaron a Vladimir, que encontró sus rituales demasiado austeros y su conexión con el poder político demasiado complicada. Los católicos fueron despedidos. Y entonces llegaron los emisarios de Constantinopla, los bizantinos, y estos no llegaron con argumentos teológicos. Llegaron con un espectáculo. Le describieron a Vladimir la Basílica de Santa Sofía. Le describieron los mosaicos de oro, las cúpulas que parecían suspendidas en el aire por hilos invisibles, la luz que entraba por 100 ventanas y se descomponía en colores que no tenían nombre, los coros que cantaban en una armonía tan perfecta que los propios cantores parecían no ser de este mundo. Vladimir no se decidió todavía, pero mandó emisarios propios a verificarlo. Esos emisarios llegaron a Constantinopla, entraron a Santa Sofía durante una liturgia solemne, y cuando regresaron al norte, dijeron algo que quedó registrado en las crónicas con una precisión que hace que los pelos se pongan de punta. No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. No hay en la tierra tal esplendor ni tal belleza, y no sabemos cómo describirlo. Solo sabemos que allí Dios habita entre los hombres. Vladimir tomó su decisión. Pero Vladimir no era un hombre que pedía las cosas, era un hombre que las tomaba. Y lo que ocurrió a continuación demostró que incluso en el acto de convertirse al cristianismo, siguió siendo completamente, irreductiblemente, vikingo. Le envió un mensaje al emperador bizantino. Le dijo que quería bautizarse. Le dijo que quería casarse con la hermana del emperador, la princesa Ana, sangre imperial, lo más cercano a la realeza divina que existía en el mundo cristiano. El emperador leyó el mensaje y casi se atraganta. Nadie le pedía eso. Nadie en el mundo conocido tenía la audacia de pedir la mano de una princesa imperial como condición para adoptar una religión. Era una inversión completa del protocolo, de la jerarquía, de todo el orden establecido. Vladimir no esperó la respuesta. Tomó una ciudad bizantina en Crimea con su ejército y mandó otro mensaje. Aquí está mi respuesta a tu silencio. Ahora hablamos. El emperador habló. La boda se celebró. El bautismo se realizó. Y Vladimir, el hombre de 800 concubinas, el que había sacrificado humanos a Perún, el que había matado a su hermano para tomar el poder, salió del agua bautismal como Vladimir el Grande, príncipe cristiano de la Rus de Kiev.
Luego regresó a su ciudad, ordenó destruir todos los ídolos paganos y mandó que todos sus súbditos fueran al río a ser bautizados en masa. No era una invitación, era una orden. Y así, con la misma violencia con que los Rus hacían todo, terminó la era de Odín en el este. Las estatuas de Perún fueron arrastradas por el río. Los sacerdotes paganos huyeron o fueron silenciados. En menos de una generación, el pueblo que Ibn Fadlan había observado rezando a ídolos de madera en la orilla del Volga se había convertido en el pilar oriental de la cristiandad. Pero aquí está lo que la historia oficial no dice. Los dioses no desaparecieron del todo. Se escondieron, se filtraron en las costumbres, en los cuentos, en los rituales de la tierra que la iglesia no podía alcanzar. Los campesinos siguieron haciendo ofrendas en los bosques. Los marineros siguieron teniendo sus supersticiones del norte. Las historias de Odín y Thor sobrevivieron disfrazadas de santos y demonios locales, tan profundamente enterradas en la cultura que siglos después los folcloristas que recorrieron las aldeas rusas encontraron ecos de la mitología nórdica en canciones de cuna y cuentos de invierno. Los dioses nunca mueren del todo, solo cambian de nombre. Y Ibn Fadlan, de vuelta en Bagdad, terminó su crónica sin saber nada de todo esto. Él murió antes de ver la conversión de Vladimir, antes de ver a los Rus transformarse en el pueblo eslavo cristiano, que eventualmente se convertiría en Rusia. Murió sin saber que sus notas sobrevivirían siglos de guerras, incendios e imperios derrumbados, para llegar hasta nosotros casi intactas. Murió sin saber que se había convertido en el único testigo árabe del mundo vikingo, el único hombre que los miró a los ojos, que olió el humo de sus funerales, que escuchó el golpe de sus escudos en la oscuridad del norte y que tuvo la honestidad y el coraje de escribir exactamente lo que vio, sin adornos, sin propaganda, sin la distancia cómoda de quien juzga desde lejos. Solo la verdad. Brutal, fascinante, imposible de olvidar. Como los propios Rus, como los hombres del norte que bajaron por los ríos del mundo y lo cambiaron para siempre, no porque fueran los más sabios, ni los más refinados, ni los más civilizados, sino porque eran, en lo más profundo de su ser, completamente incapaces de quedarse quietos. El mundo era grande, los barcos eran rápidos, y el horizonte siempre prometía algo que valía la pena tomar. Para ellos, eso era suficiente. Para el resto del mundo, eso lo cambió todo.